Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este cuarto trimestre del 2024 lleva por título Temas en el Evangelio de Juan. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana estudiaremos la lección número 4, titulada Testigos de Cristo como Mesías. El versículo para memorizar dice así: Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 3, el versículo 3. Para hoy lunes, 21 de octubre, el Cordero de Dios. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudiera reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrestre. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario a favor del mundo, y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Vamos a realizar la lectura del libro de Juan, en su capítulo 1, los versículos 29 hasta el 37. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Juan, en su capítulo 1, los versículos 29 hasta el 37. Dice de la manera siguiente: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proporcionar una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3, el versículo 15. Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53,
el versículo 7, Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 115. Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos en su capítulo 10, el versículo 45. También Romana en su capítulo 5, el versículo 6. Y luego, Primera de Pedro, en su capítulo 2, el versículo 24. Marcos 10, el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Romanos 5, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Pedro 2, el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, lunes, 21 de octubre, que lleva por título, El Cordero de Dios. Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, el versículo 7. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver el del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. El deseado de todas las gentes, página 110. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús. Con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él, el profeta extendió las manos diciendo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no le conoció, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vio descender el Espíritu, y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan 1, los versículos 29 al 34. El deseado de todas las gentes, página 110. Juan sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él, y extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo, Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? El Padre contestó, Dios se proveerá de Cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, los versículos 7 y 8.
Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador: como cordero fue llevado al matadero, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, los versículos 7 y 6, el deseado de todas las gentes, página 87. Apreciados hermanos y hermanas, ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.